10:46 de la mañana. La verdad que hemos tenido un programa hermoso, emocionante, conmovedor. Todos, que primero empezar agradeciéndoles a todos los que están del otro lado, escuchándonos, bancándonos, los mensajes hermosos. La vieja Marta. Arre que estaba acá. Arre que estaba acá. Aguanten, vivan los medios comunitarios. Nuestra querida Steffi Baudino, también aguante, bancate ese defecto. Aguante los medios populares conducidos por mujeres. Revolución en todo. Bueno, la verdad que todas estas palabras de aliento para nosotras son muy importantes porque bueno, denotan un poco, primero, la intención de quienes están del otro lado, que siempre nos encanta conocer sus opiniones. Nos encanta que les guste lo que hacemos y es realmente importante. ¿Qué es ese ruidito? ¿Ese ruidito? ¿No Salle con la silla? No, es un gato. Arre. No, yo no soy. Ay. Sí, la silla. ¡Ah! ¿Se escucha del otro lado? Es el grito de las mujeres poderosas. Bajé el volumen del teléfono y dije, ¿qué es esto? ¿Qué te Es el grito del feminismo. Squeaky. La verdad que sí, igual lo que está diciendo de las palabras de aliento del otro lado, si todavía no dijiste nada, decinos algo, porque Decinos nos hace cosas bien. lindas. Sí. Por favor, decime cosas lindas. Además, el nivel de las entrevistas que hemos tenido 10. 10. Un 10 de 10. Y ahora queremos hablar, nuestra parte, ¿no? Porque han puesto mucho nuestras entrevistadas en el contenido de lo que significa el 8 de marzo como una fecha también simbólica, ¿no? Sabemos que la lucha por la igualdad, que la lucha por todas las consignas que nos atraviesan del feminismo se militan todos los días, como también nos comentaban en una de las entrevistas el hecho de, bueno, cómo hay que tener la guardia alta todos los días, que a veces las temáticas se ponen más en agenda, menos en agenda, y cómo también termina siendo nuestro rol sostener eso todos los días, la carga mental que eso significa. Sí, tal cual. O sea, digamos, lo que se pone en cuanto a salud mental es algo que no te lo paga nadie, digamos. Exactamente, y es muy difícil, y a veces no solo ponemos nuestros ideales y nuestra línea política, sino que también ponemos nuestros cuerpos. Ponemos nuestra salud en juego, y eso a veces sale muy caro, pero bueno, lo que nos espera del otro lado de ese sacrificio es tan valioso que, bueno, nos sacrificamos realmente por la causa, y eso es importante, y es importante valorarlo y ponerlo en palabras. Totalmente, y ese sentir, ese dejar algo, ese poner la salud, ese desgaste que se siente, es parte de una violencia, y de una violencia muy explícita. Lo mencionaba Majo también en las cosas que dijo respecto a la construcción de las noticias y la construcción de los discursos, como la violencia política está cada vez más construida desde los medios hegemónicos, y es una bajada de línea que se construye desde ahí. Vos mencionabas bien temprano, Agus, la noticia de Horacio Rodríguez Larreta diciendo: si yo fuese presidente eliminaría el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad porque no hace falta. Y eso es una muestra impresionante de violencia y de violencia política, y es notorio cómo no se marca, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, porque bueno, vamos a pegarle a Larreta porque quiere cerrar ministerios, como si lo hubiera dicho del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, diera lo mismo, y no da lo mismo. Son diferentes tipos de violencia y de discursos violentos que se producen. Sí, es un disciplinamiento también, o sea, marca una agenda. Totalmente. Y bueno, y bien lo mencionaban, ¿no? La violencia política. Acá queremos empezar tirando algunos datos, estadísticas, de un estudio muy interesante, que violencia política por razones de género, hallazgos de la investigación en la legislatura de acá, una investigación hecha en el año 2021, bastante reciente, justamente por el equipo ELA, con quien hablamos recién, Majo, que forma parte de eso, equipo latinoamericano de justicia y género, en este paper, no sé, bastante interesante, informe bastante interesante, con un montón de otras fundaciones, y queremos hablar de eso porque, bueno, sentimos que la violencia política es algo que nos está atravesando mucho, por lo menos también personalmente lo sentimos, y queríamos hablar de esto. Y existen múltiples factores que obstaculizan la participación equitativa y libre de violencias en el ámbito específicamente de la política. Esto se reproduce en todos los ámbitos, lo sabemos muy bien, pero bueno, lo que nos atraviesa un poco en este momento es el ámbito de la política, ¿sí? Tremendo. La cultura machista y los roles de género afectan la participación de las mujeres. Y una de estas primeras estadísticas pregunta, bueno, ¿las mujeres efectivamente tienen que demostrar
más que los varones. Y acá me parece que se abre un debate muy interesante, que también lo mencionaban las entrevistadas, en esta cuestión de nuestra capacidad a la hora de ocupar roles, nuestra capacidad, que no solo lo hacemos a veces mejor que nuestros pares masculinos, a veces igual, pero sí hay un doble esfuerzo en las cosas que hacemos, porque siempre tenemos que demostrar más, y a veces por eso se reproduce, y no se habla de la capacidad del compañero que está en el mismo rol, sino que se habla que a veces con tu mínimo esfuerzo o con la mitad del esfuerzo se equipara al trabajo de una persona, una mujer, una disidencia, que necesita el doble de esfuerzo, el doble de la dedicación, el doble de la carga mental para sostener un puesto que tal vez para un varón, bueno, le requiere la mitad del esfuerzo. Totalmente. Sí, ese es el carácter de doble opresión histórico, digamos, que sobre la cual está construido el sistema capitalista, básicamente. Exacto. Absolutamente. A mí esto me trae muy directamente quizás a mis inicios militantes. Digamos, yo hace 10 años que milito dentro de una organización política y desde los primeros años las mayores instrucciones o incluso hasta las más... como ¿cómo decir? Los cumplidos que recibía eran por mis formas de hablar, por mis formas de imponer mi voz, y con el tiempo me fui dando cuenta que esas cosas que se tomaban como un valor en mi persona tenían que ver con masculinizar mi figura, con hablar fuerte, con hablar con un tono de voz más preciso, con interrumpir, con un montón de cuestiones que eran tomadas como algo positivo, pero que eran directamente la masculinización de mi figura, que quizás, digo, una puede tener más de femenino, más de masculino, depende del día, depende del momento y depende de la persona, obviamente, pero digamos, eso estaba bien visto, eso estaba incentivado de alguna manera, y cuando cae la oleada del feminismo y las reflexiones y todo, prenderse fuego y renacer básicamente, el darse cuenta de esas situaciones, el darse cuenta como si bien una se había logrado imponer de esa manera, nunca iba a ser suficiente y siempre el varón con las mismas cuestiones se iba a imponer todavía más que una, y que el lugar de una siempre iba a estar por debajo del lugar de un varón, no importa cuando leas esto, no importa lo que hagas, no importa cómo te comportes, y me parece que es un poco eso, el pechear, ¿no? Tenés que pechear. El que tenés que pechear, y me parece que esa reflexión es muy importante, ¿no? A veces logramos establecernos en ciertos lugares de referencia, de poder, jugando un juego al que estamos destinadas a perder, ¿no? Ay, total, amiga. Porque es un poco eso. Vos podés tener algunas jugadas exitosas, pero en ese juego la igualdad de condiciones nunca es la misma. Perder vamos a perder siempre. De eso se trata, de buscar nuevas formas de organizarnos con otra perspectiva y con otro marco. Por ejemplo, en esta pregunta de, bueno, cómo las mujeres tienen que demostrar que más que los varones, en temáticas como tuve que trabajar más duro, tuve que capacitarme más, tuve que estudiar más que otros miembros para llegar al mismo puesto de responsabilidad. Muchas veces un 41% de mujeres, un 18% de varones, a veces un 50-50, y nunca tuve que hacer ninguna de esas cosas. Bueno, un 27% de varones respondieron eso y un 9% de mujeres. Bueno, clarísimo. Clarísimo. Otra cosa que me parece muy importante, porque acá hablamos de la objetificación de nuestros cuerpos, de nuestras imágenes, tuve que cuidar mi imagen para que no me juzguen. Esa es durísima, y se ve mucho, y yo lo veo particularmente buscando trabajo, por ejemplo. Es como te tenés que hipersexualizar, a diferencia de los hombres que, bueno, camisa, corbata y ya está, ¿viste? Como para buscar trabajo, incluso ahí se ve claramente. Y también, por ejemplo, en el ámbito de la música, cómo se le exigen a las cantantes que tengan que tener determinado perfil casi desnudo, y cómo a los hombres no, y no se les exige, por ejemplo, bailar, y otras tantas cosas, ¿no? Totalmente. En esta temática de tuve que cuidar mi imagen, muchas veces un 54% de mujeres, un 23% de hombres, a veces 45% hombres, 18% mujeres, nunca 27% mujeres, 32% de hombres. Bueno, también la diferencia es abismal. En la temática no tiene los mismos beneficios que miembros de su partido con misma trayectoria y posición. Tremenda esa. Tremenda. Yo me tengo que ir a mi casa, ya. Sí. O sea, misma trayectoria, misma posición, no tuve los mismos beneficios. Muchas veces un 27% de mujeres, 13% hombres, a veces 36% mujeres, 27% hombres, y nunca tuve que hacer eso, nunca me sucedió un 59% hombres, un 36% de mujeres también, datos no opinión. Si usara la indumentaria que me gustaría, sería discriminada.
discriminado o discriminade. Bueno, también 31% de mujeres muchas veces, 9% hombres, a veces 27% mujeres, 23% hombres y nunca, de nuevo, ahí se lleva la delantera con un 68% los varones y 41% nunca las mujeres. Bueno, la tendencia está clara, ¿no? Es bastante clara, es bastante clara. Sí. También, bueno, si bien acá también menciona, ¿no?, que ambos géneros identifican a las responsabilidades de cuidados como un obstáculo, se evidencia una clarísima diferencia de género respecto al rol social del cuidado y las expectativas en torno a las maternidades y las paternidades. Mujeres experimentan en mayor medida ser juzgadas como malas madres por trabajar en política, mientras que la gran mayoría de los varones no percibe esas acusaciones sobre su paternidad, lo cual da cuenta de la diferencia que representa para unas y otros la conciliación de la vida familiar y la laboral, ¿no? Uno de los grandes mandatos de nuestra sociedad. Totalmente, y esto también desde la experiencia personal, infinidad de veces al planificar algo con una persona, si esa persona es madre, es un carácter a tener en cuenta, sí o sí. Bueno, pero vos, ¿y cómo haces? ¿A qué hora salen los chicos del colegio? ¿Cómo hacemos con él? Y lo pensás 75 veces, y cuando un hombre es padre, ni siquiera se te cruza por la cabeza tenerlo en la contemplación, porque claramente no es un tema, no se ocupan de ese cuidado, entonces, en general, uno no lo tiene en la cabeza como algo a lo que tiene que prestarle específicamente atención. Exactamente, totalmente. Y esto que sigue es tremendo, también nos atraviesa muy profundamente. Cuando se trata de mujeres, la violencia política es más frecuente y extendida, ¿sí? Prácticas que se suponen, y esta me parece una bajada impresionante, las reglas del juego político, ¿no? Las cosas establecidas como naturalizadas, asociadas al sentido común, cuando en realidad estamos hablando de una profunda violencia simbólica y son violencias que son perpetradas mayormente sobre las mujeres. Por ejemplo, le han impuesto tareas ajenas a las atribuciones de su cargo. Sí. Uf, durísimo. En un 32% esto lo pasó a las mujeres y en un 9% a los varones. Le han impedido que asista a reuniones en las que se toman decisiones. Sí. Sí. 32% a las mujeres, 14% a los varones. Y todo esto decimos sí porque lo hemos vivido en carne propia, como militantes. Ha sufrido ataques durante la campaña electoral. Sí. En un 23% mujeres, en un 0% varones. 0%. Terrible. Durísimo. Le han restringido el uso de la palabra en reuniones, sesiones u otros eventos. Sí. En un 18% a mujeres, en un 0% a los varones. Sí, y también he visto y he escuchado cómo ciertas mujeres, por hablar, por decir en determinadas reuniones, por lo bajo, se las critica. Sí. Uy, sí, esta siempre está re enojada. Uh-huh. Esa la escuché muchísimas veces. El argumento más fácil, ¿no? Estás teniendo un argumento con un montón de peso, lo estás diciendo en un tono ferviente, porque así son las discusiones y así es cuando uno se juega sus ideales. Y la forma más fácil de desactivar eso es decir, estás un poco enojada, te veo un poco alterada, deberías calmarte. Que no te haga mal a vos, ¿no? Te dicen mucho como, ay, no, pero te está haciendo mal, mirá cómo te pones. Y cuando un tipo habla en ese tono, mirá qué bien, mirá cómo lidera, mirá cómo se expresa, mirá cómo lo siente, qué bien, qué bárbaro. Qué comprometido. Y el caso más cercano que tenemos, aunque tenemos nuestras críticas obviamente, es el de Eli Gómez Arcolta, que bueno, fue desplazada por errores y también por decir lo que pensaba con respecto al caso de las mujeres mapuches. Eso como lo tiro. Te la dejo picando. Te la dejo picando. Estas estadísticas mencionan que, bueno, la mayor cantidad de situaciones se dan luego de que las mujeres efectivamente resultan electas y durante el ejercicio de sus funciones, pero en base a estas situaciones mencionadas, que se replican en varios ámbitos más allá de lo legislativo, dice, bueno, ¿cuándo sucedieron? No en su mayoría. Y acá, esto nos interesa, bueno, me sucedían cuando era militante, a los varones les sucede más dentro de su militancia, dentro de los bajos porcentajes que ya habíamos mencionado, y en un 23% en las mujeres. Al presentar su candidatura, ahí sí se eleva en un 13% para las mujeres y en un 9% para los varones, y ya siendo autoridad electa o en ejercicio de funciones, ahí sí se disparó a los techos, un 63% mujeres,
un 45% en los hombres. El tema del lanzamiento de las candidaturas, he conocido casos muy cercanos de mujeres que quizás no tenían mucho nada que ocultar, pero al lanzar su candidatura han requerido servicios de personas que se sienten a examinar todas sus redes sociales y tiendan a eliminar todo aquello que remotamente pueda ser tomado como algo negativo. No sé, a los 20 años salías a un boliche, te vestías de una determinada manera y te sacabas una foto medio en pedo, y hoy en día que quizás querés ser candidata, eso lo tenés que eliminar porque puede llegar a ser terrible, y un tipo jamás se va a poner a revisar eso. Bueno, la que le pasa mucho eso es a Ofelia, que es muy criticada por ser joven y divertirse, básicamente. Y bueno, y Cristina Kirchner también dijo hace poco que, bueno, entre muchas cosas que decía, que ella no tiene WhatsApp, o sea, ella no habla, digamos, por ahí, justamente por eso. Bueno, Cristina dijo, no voy a ser candidata porque no voy a permitir que a la militancia le digan en la calle que están militando una candidata que está procesada. Cuando Mauricio Macri llega a la presidencia procesado, y nunca fue un tema y nunca fue un problema para ningún funcionario varón el estar implicado en algún término de la justicia, el hecho de ser candidato. Y Cristina directamente tiene que salir prácticamente en cadena nacional, porque no nos vamos a hacerlo distraído. No hablo en cadena nacional, pero lo estábamos escuchando todos, diciendo no voy a ser candidata porque no me voy a someter y no voy a someter a la militancia a esto puntualmente, y que sucede por ser mujer. Clarísimo, clarísimo, y lo vemos en los ejemplos de la historia. Las dos figuras públicas más víctimas de toda esta violencia fueron dos mujeres excepcionales de nuestra historia, nada más y nada menos que Eva Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Los únicos casos en donde los hemos visto. Totalmente, porque tenés un Esteban Bullrich enfermo y no, bueno, hay que respetar la figura, está muy enfermo, ¿eh? Y cuando fue Evita, bueno, viva el cáncer. Sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia realmente? Fuerte. Y bueno, y en todo esto que mencionábamos, ¿no? Imposición de tareas ajenas a tu cargo, impedir que asistas a reuniones, ataques durante campañas, ser restringida del uso de la palabra, todas estas cosas que estábamos mencionando. También esta investigación dice, bueno, ¿en qué espacios se siente más expuesta a este tipo de situaciones mencionadas? En internet y redes sociales, un 82% mujeres, un 95% hombres. En la sede del partido político o en alguna reunión, actividad del partido, ahí 45% mujeres y 9% hombres. Cuando esto me parece muy específico y especial mencionarlo cuando las cosas suceden fuera del ojo público, ¿no? En el ámbito de lo privado, porque a veces en un local, en una unidad básica, en donde sea que te organices políticamente y partidariamente a nivel de organización, bueno, hay algo de lo privado en ese sentido. De hecho, muchas veces nos pasa decir, no quiero llegar a esta instancia sin testigos. Claro, porque la cantidad de barbaridades que uno escucha y la cantidad de violencias a las que se somete cuando no hay nadie mirando y cuando no hay nadie ahí para juzgar, para dar una tercera posición, para mencionarlo, para que esa palabra, para que lo sucedido, digamos, llegue a oídos de otros, ahí las violencias se exacerban. Para que no quede en el famoso he said, she said, exacto. Él dijo, ella dijo, ¿no es cierto? Y me parece interesante también de esta estadística que veíamos recién, cómo en particular en lo que es redes sociales, los varones lo contestan al 100%, sí, en las redes sociales me siento súper expuesto, bueno, claro, las redes sociales son exposición, pero un 82% de mujeres, un poco menos. ¿Por qué? Y porque la verdad que si una la pone en la balanza, y prefiero que me pase por redes sociales y no, como le sucede al 45% de las mujeres, claramente, adentro del local. Adentro de mis espacios donde debería, sentirme contenida política. Espacios que se suponen seguros. Y esta siguiente me parece muy importante, porque dice, de todas estas situaciones que se comentaron anteriormente que hemos sufrido, ¿cuánto considera que afectó su participación política profesional? Y esto me parece muy importante porque después cuando mencionamos la importancia de nuestra presencia en todos estos ámbitos, y cuando decimos, bueno, no hay tantas mujeres, no hay tantas diversidades en estos ámbitos, ¿por qué será? Esto es una de las grandes razones, porque motivaciones de participación política no nos faltan, ideales no nos faltan, ganas de luchar tampoco nos faltan. Y el 54% de mujeres respondió mucho, el 13% de varones, poco y nada, el 86% de varones y el 45% de mujeres, ¿no? Cuando hablamos del techo de cristal. Totalmente. Bueno, esto es un ejemplo clarísimo. Totalmente. Tremendo. La verdad que, bueno, y esto sigue, hay un montón de estadísticas. Bueno, esto también me parece interesante, ¿no? Que dice, bueno, a raíz de estos casos de violencia, ¿qué acciones tomó al respecto? Porque esto es algo muy importante. Bueno, la acción sucede, ¿qué hacemos al respecto? ¿En dónde se queda esa problemática? ¿En dónde se queda ese malestar?
El 94% de las mujeres contestó, lo comenté con alguien. Con mi amiga. Sí, con mi amiga, con mi Que le pasa terapeuta. lo mismo, claro. Que le pasa lo mismo, claro. Como te entiendo, hermana. El 27% acudió a una instancia competente para resolver el problema dentro de su partido político. Este bajísimo porcentaje habla de a dónde nos lleva cuál es ese resultado y a dónde nos lleva a comentarlo con alguien, algún responsable político, alguien dentro de nuestro partido. Y a ningún lugar nos lleva. Totalmente, y muchas veces ni siquiera existen esos espacios. Totalmente. El 7% terminó la relación con la persona que causó esa situación, el 7% denunció penalmente a la persona que causó esa situación y el 7% se fue efectivamente de su militancia política dentro del partido, ¿sí? Bueno, estos números, de nuevo, datos, no opinión. ¿O no? Datos, no opinión, como siempre y en casi todos los ámbitos, en este caso hablando de la política, pero siempre que sucede una situación de violencia, somos las mujeres las que dejamos de cursar, nos vamos de la banda, cambiamos de profesión directamente, porque si querías encarar la carrera de la política a nivel profesional, llega un punto de tu vida en donde quizás ya no valga tanto la pena dejar la vida, dejar tu salud mental, dejar tu salud general en el camino y decidís directamente dejar, tenés que irte por el camino de lo privado, tenés que tratar de explorar aquel título que tenías ahí, que dijiste, bueno, qué sé yo, lo sacaste a los 20 años, pero a los 25 te pintó la política, bueno, a desempolvar y a ver a qué te podés dedicar ahora, porque te tuviste que ir, porque no te dieron el lugar, porque no pudiste, porque tu salud mental dijo, basta por vos y para todas, y bueno, y así estamos. Y así estamos. Y por último también quería traer un estudio muy interesante de la Defensoría del Público realizada en 2022 con un montón de participación en los foros de gente desde Rita Segato hasta Gabriela Cerruti, Eugenia Catalfamo, Amanda Alma, Florencia Saint. Bueno, larguísima la lista de personas que participaron de estos foros de análisis que se llama Violencia Política por Razón de Género en los medios de comunicación audiovisual, y acá nos tira una definición muy interesante que, digamos, viene del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará sobre la violencia política contra las mujeres. Debe entenderse como cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Bueno, quien no se haya sentido identificado con esto, que tire la primera piedra, ¿no? También la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la ley número 26.485, define lo siguiente: describe la intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas que impide o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, y asimismo establece que puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre tantos otros. Durísimo. Durísimo. Sin palabras directamente, Sí, ¿no? sí, Es sí. como un dolor muy fuerte el que se siente al recordar, al recorrer, al repensarse y darse cuenta de tantas violencias que una quizás en el momento no vio, o sí vio pero no supo poner en palabras, o supo poner en palabras pero no fue escuchada, y así el caminito de las violencias permanentes y las trabas permanentes que conllevan a lo que ya dijimos, que es el desgaste profundo y absoluto, y la rabia y el enojo que después... Ay, estás muy enojadita. Claro, te falta una buena... También, ¿no? También. Eso contaba Eso Mavi es lo que te ayer, ¿no? falta. Decía que una de las grandes comentarios que les decían a las compañeras que hacían el programa era básicamente, bueno, ustedes porque les falta una buena. Claro. Es que era eso.
Era eso. Sí, son cosas que tal vez ya no es tan fácil decirlas, pero no quiere decir que no se piensen y que no se actúen en consecuencia de esas ideas. Sí, igual sabemos que, digamos, estas personas que ejercen ese tipo de violencia, digamos, en el ámbito privado, entre ellos lo dicen. O sea, quizás ya no lo expresan hacia afuera, pero lo dicen hacia adentro. Y también muchas veces pasa que estos hombres también como que funcionan cooptando a determinadas mujeres y como el típico caso, ¿no? El sindicalista que va y le habla a la mina y esa mina va y practica, digamos. Exacto. Entonces, como bueno, también hay una deuda muy grande entre nosotras para poder charlar, digamos, ese tipo de machismo que es como, no, pará, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo contra tu compañera? Sí, a veces Te pido un límite. se puede reproducir esa violencia sin ser la persona que lo ejerce, pero sí siendo un peón dentro de ese juego, sí avalándolo, sí ayudando a que eso suceda, sí dando la derecha a esas cuestiones, guardando silencio, corriéndose del medio, todas esas cosas son violencia. Participar de esos juegos a conciencia, porque me parece que es muy difícil que hoy en día no tener conciencia, sobre todo cuando estamos hablando de ámbitos de personas militantes que tienen responsabilidades políticas, que están metidas, digamos, y que tienen algún tipo de que tienen conciencia social. Me parece que hablar de la inconsciencia o el subconsciente así, me parece regalar demasiado. Formar parte de esos esquemas, avalarlos desde el silencio o desde donde sea hasta la acción más mínima, es ser partícipe de esa violencia, es ejercerla también. Totalmente, totalmente, y no significa, como vos bien decías, que esas personas no hayan sido violentadas también, pero bueno, lo violentada muchas veces no te quita lo violenta. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, eso es un poco la lectura que queríamos hacer con ustedes. Vamos a un pequeño separador que también acá nos va a contar lo que se viene para el 8M dentro de las compañeras indígenas.